Bueno, queridos usuarios e invitados del canal Venezuela.libre, hoy tenemos el honor de contar con nuestro gran amigo, ya que nos ha acompañado en diversas ocasiones, el licenciado Ricardo Guanipa. Va a hablar sobre un tema muy interesante, la generación del 45. El licenciado es un periodista de investigación que ha trabajado con diferentes medios. Ha trabajado en El Nuevo País, en la revista Z, en Nacional y en la Agencia de Noticias de Estados Unidos, Radio y Televisión Martí, y como periodista y productor de televisión en Venezuela. Actualmente nosotros por acá transmitimos también unos programas que tiene en Estados Unidos, y lo transmitimos casi a diario por acá. Bienvenido, licenciado, de verdad un verdadero placer tenerlo aquí en Venezuela.libre, sobre todo en este mes aniversario que también estamos conmemorando 4 años en la lucha. El micrófono es suyo y aquí somos todos oídos. Cambio. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la presentación e igualmente agradecido inmensamente por la retransmisión que hacen con el programa de radio en la que hago a diario en la 1550 AM de Miami, en la cadena Sur. Lo comparto con el teniente José Antonio Colín y bueno, tocamos los temas de Venezuela. De verdad, inmensamente agradecido por la retransmisión, de eso se trata, pues mientras más extenso podamos llegar con el mensaje, pues podremos tener más fruto. De verdad, inmensamente agradecido y quiero felicitarlos por este nuevo aniversario de esta ardua tarea y dura que han desempeñado ya por años y pues un trabajo totalmente desinteresado. De verdad que lo admiro mucho, lo respeto mucho, les agradezco mucho la invitación, pero sobre todo esa gran labor que ustedes hacen. Estoy seguro que Dios la compensará tarde o temprano, porque lo que ustedes hacen por el país, con esa vocación, sin ningún tipo de remuneración, sino pues ver a nuestra Venezuela libre. Voy a comenzar de una vez ya para entrar en materia. Así como ustedes lo anunciaron, la generación del 45 responsables de este caos que estamos viviendo en Venezuela. Vamos a retomar un poco lo que llaman ¿por qué la generación? Bueno, se le conoce como la generación del 28 a ese grupo de venezolanos, entre ellos Rómulo Betancourt, Luis Prieto Figueroa, Gonzalo Barrio y Raúl Leoni, el doctor Rafael Caldera y muchísimos otros que enfrentaron la dictadura del dictador Gómez, del general Gómez. Después, en 1945, pues lograron instaurar una democracia en Venezuela o enfrentar la difícil tarea de 1945. Vino el gobierno de don Rómulo Gallego, le dieron un golpe de Estado posteriormente y se instauró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que claudicó, como ya todos lo sabemos, el 23 de enero de 1953. Estos grandes hombres, fundadores de la democracia de Venezuela, del extraordinario pacto de punto fijo, que no fue otra cosa que darle gobernabilidad al país, pues lo conocemos. En 1961 se forma una nueva constitución de la República, don Rómulo Betancourt se postula a la candidatura por la presidencia de la República, también quien presidió en su momento la Junta Cívico-Militar, como el general Wolfgang Larrazábal, que salió derrotado, y otros candidatos. Desde ese entonces, la generación de 1900, como se le conoce, 1928, la generación del 28, consolidó la democracia en Venezuela. Dio importantes pasos, pues afianzaron la democracia en Venezuela
primero con el presidente Rómulo Betancourt, después el presidente Raúl Leónez, posteriormente el presidente Caldera. Todos estos periodos, tal como lo establecía la Constitución de Venezuela, era por 5 años, y para precisamente dar la alternabilidad del gobierno. Después viene Carlos Andrés Pérez, después viene Luis Herrera Campín, después viene el presidente Jaime Lucinchi, después viene Carlos Andrés Pérez, después viene Ramón J. Velázquez, que es de la generación del 28, muy breve, después que Carlos Andrés Pérez es destituido de la presidencia de la República. Finalmente vuelve a una reelección Caldera de la generación del 28 y luego se termina la democracia en Venezuela tras un triunfo de Hugo Rafael Chávez Frías y posteriormente ya los fraudes y empieza esta hegemonía destruida que hoy protagoniza Nicolás Maduro. Lo que se le conoce como la Cuarta República, un invento de Hugo Chávez, pero que caló y que los periodistas pues lo han identificado como eso, como la Cuarta República, tuvo gobiernos netamente bajo el cobijo del sistema democrático, apegado a la Constitución y a las leyes de la República. Como toda democracia hay gobiernos malos, hay gobiernos buenos. Aquí en Estados Unidos han habido presidentes buenos, presidentes malos. Muchos consideran que uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos ha sido el presidente Jimmy Carter. Pero eso queda, pues, la historia, como se dice, lo juzgará, pero lo que fue su labor como presidente de la República y lo castigan no dándole una reelección, como fue el caso específico de Jimmy Carter y le gana a Ronald Reagan en unas elecciones de los Estados Unidos. En Venezuela igual. En Venezuela, ya ustedes acaban de oír los nombres de los presidentes, absolutamente todos son de esa generación del 28. Digamos que el más joven, o los más jóvenes, eran Luis Herrera y el presidente Lucinchi. Quizás tuvieron un protagonismo, o eran muy niños, pero se les conoció como el fin de la generación del 28. Sin embargo, el presidente Lucinchi estudiaba medicina cuando el tiempo de Marcos Pérez Jiménez. Y el doctor Herrera ya estaba pues como abogado. Y ese era pues el fin de esa generación del 28. La generación de relevo, esos jóvenes que tenían de 20 a 30 años, o quizás menos, de 17 a 20 años, a 30 años, cuando el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que colaboraron junto con la generación del 28 para derrocar la dictadura, eran muchachos muy jóvenes. Como dije anteriormente, se instala esta casta política valiente, heroica de Venezuela para impulsar la democracia. Estos líderes de la generación del 28 comienzan a formar nuevos políticos. Llámese Eduardo Fernández y toda esa generación de Eduardo Fernández para abajo. Y como ya sabemos, pues ninguno de esta generación hasta el día de hoy pudo derrotar a un presidente o a un candidato de la generación del 28. Todos ellos cayeron derrotados. Quizás no se prepararon, quizás, no eran el talante, no tenían ese nivel político. Y pues, pero bueno, tenían su vocación después de haberse entusiasmado, de haber participado en el derrocamiento, más que su gran mayoría eran líderes estudiantiles en el 23 de enero del 28, y que participaron en esa conjura para la unión cívico-militar y ponerle fin al dictador Marcos Pérez Jiménez. Ya que empieza a rodar la democracia, ellos se forman como parlamentarios, primero como diputados, posteriormente muchos de ellos alcanzaron el cargo político de senador de la República. Pero nunca se prepararon para asumir la presidencia del país. Ellos incluso vieron más fácil, más viable hacer dinero, esta generación, vamos a llamarla el 45 o el 58,
hacerla más viable para hacer dinero con sus padres políticos y que sus padres políticos los impulsaran para hacer negocios. Y así fue. Sobre todo esto comienza a suceder más agudo a finales de los años 70. Ya tenemos una democracia con casi 20 años, ya hay una confianza en el sistema político del país, hay una confianza en el sistema jurídico del país, está consolidado absolutamente el sistema judicial de Venezuela, están depurados los cuerpos de seguridad del país, brillantes comisarios, pasaron desde los años 60 hasta finales de los años 70. Carlos Andrés Pérez lo jugarán también, si fue malo o fue bueno como presidente, pero como dije, es parte del juego democrático, tener presidentes buenos y presidentes malos, siempre dentro del marco democrático. Y el castigo es, bueno, como le pasó a Pérez en ese momento, pues lo castigó, sin embargo terminó con una gran popularidad cuando lo entregó a Luis Herrera Campín. Lo que pasa es que viene Luis Herrera Campín y fue peor presidente, fue un presidente muchísimo más malo, lo que le abrió el paso a que Acción Democrática volviera al gobierno a través del doctor Lucinchi. Y el doctor Lucinchi, yo digo que es un punto intermedio, no sé, en mi opinión, entre Luis Herrera y Carlos Andrés, pero eso lo jugará también. Yo no soy nadie para estar jugando, yo solo doy mi opinión en ese aspecto. En ese interín, esa generación del 45 siguen haciendo dinero, siguen enriqueciéndose y empiezan, no conforme con participar y tomar los negocios, sea compras militares a través de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, visto bueno de la Cámara de Diputados y la aprobación de la Cámara del Senado. Pero ellos dijeron, para nosotros es más fácil hacer dinero que aspirar a un cargo político. Por eso ellos se conformaban con llegar hasta el Senado. Y ahí hacían sus negocios siendo en la industria del aluminio, en la industria del carbón, en la industria del oro, en la industria del diamante, en la industria petrolera, en la industria de la pesca, en la industria de la importación, etc. Pero era válido, ellos no estaban robando, solo pues, como sucede en todos los sistemas de capitales, tienen un ventajismo, porque eso no se ha legislado en Venezuela, hasta donde de manera ética puede llegar un parlamentario a ejercer negocios o representar sus negocios. Pero que eso no es satánico tampoco. En los Estados Unidos, pues, vemos que el vicepresidente, con el presidente Bush, tenía toda su vida, fue empresario de la industria petrolera. Vemos el presidente actual de los Estados Unidos que tenía su emporio y renunció, pero que montó su emporio toda su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algo clave, que en los Estados Unidos eso funciona porque aquí hay una declaración de capital, una declaración de lo que se gana y de lo que se pierde, y hay un control de los bienes de cada persona, y no lo tienen que tener escondido en paraísos fiscales, o en bancos suizos, o en bancos, no, lo tienen aquí en su banco, su fortuna perfectamente declarada, y pagaron sus impuestos producto de la venta o de las ganancias, perdón, de sus empresas. Un ejemplo de ello es Odebrecht. Odebrecht causó corrupción en todos los países latinoamericanos, excepto en Estados Unidos, que es donde trabaja. ¿Por qué? Bueno, porque Odebrecht dice, como todo, contrata a lobistas y le dicen, bueno, yo te doy una comisión si consigo este contrato. Y los lobistas se encargan de hacer el lobby. Y si ganan el contrato, las empresas tienen que pagarle al lobista. El lobista, a su vez, tiene que pagarle al fisco los impuestos producto de su ganancia. Y este lobista no es un delincuente, tiene su dinero aquí en su banco y es público y se cumplen los pasos. Pero no me voy a desviar. ¿Por qué es culpable la generación del 58? Por las ambiciones políticas, como les dije anteriormente. Carlos Andrés, en su segundo periodo, decide romper con estos privilegios de esta muchachera desordenada
de la generación del 45, pero que ya se estaban extralimitando en sus ambiciones económicas, enriqueciéndose tras bastidores y lo peor, que nunca fueron fieles ni leales al país, porque ninguno de ellos tiene sus patrimonios dentro del país. Y ocurre hoy con el chavismo, que tampoco tienen su fortuna en el país, sino en bancos extranjeros, porque de eso sí aprendieron muy bien los chavistas de la generación del 45, a hacer dinero mal habido y esconderlo en el exterior. Ahí tuvieron muy buenos en enseñarles, entre ellos Aristóbulo Vituri, que se enriqueció. Pero volvemos, ¿por qué son los responsables del caos? Cuando Pérez dice, se acabó el relajo, se acabó, vamos a gobernar, el país está quebrado, necesitamos reimpulsar el país, el petróleo se maneja por PDVSA, no lo maneja Miraflores, el presidente no tenía un presupuesto que le entregaba al Congreso Nacional y el presidente tenía que administrar. Si se quedaba sin dinero el gobierno federal, en aquel entonces, tenía que pedir un préstamo adicional al Congreso Nacional, pero tenía que justificar para qué. Y así funcionaba, había fiscalización del dinero. Eran los administradores, era la cadena como cuando se ingresa a la casa el dinero, se necesita un administrador, porque cuando no se vigila, incluso en el hogar, los recursos, bueno, a lo mejor el que lo administra, si es el hombre, lo puede gastar en alcohol, lo puede gastar en juego, en juego de invite y azar, etc. Y el dinero no va a donde tiene que ir, al hogar. Pongo este ejemplo por agregar algo. Entonces, esta generación del 45 decidieron debilitar el sistema de fiscalización financiera del país. Y empiezan a corromper también jueces. Y empiezan a corromper incluso a policías, a investigadores, no a policías, a investigadores. Entonces empieza a debilitarse el sistema democrático del país. Pérez lo detecta y Pérez en su segundo periodo excluye a la gran mayoría de la generación del 45 de su entorno gubernamental, porque saben que están podridos, y trae a una nueva generación de gerentes, como es Miguel, el economista Miguel Rodríguez, trae a PDVSA, también a un hombre brillante, que no era político, pero eran buenos economistas, buenos administradores, Sosa Pietri, Andrés Sosa Pietri, el doctor Andrés Sosa Pietri, lo trae para administrar PDVSA de una manera acertada, y así. Esa generación del 58 ya tenían esa euforia de aprendizaje de sus padres, que ellos podían tumbar gobierno. Y deciden una conjura, esto es antes que Pérez gane. La conjura comienza en el gobierno de Jaime Lucinchi. Y bueno, montan su conjura, buscan estos militares cabeza caliente, hacen un ensayo de éxito y error, con un breve alzamiento con el gobierno de Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi se encontraba fuera del país y salen unos famosos tanques blindados hacia Miraflores. El presidente encargado, el ministro de Relaciones Interiores, cuando ve que llega estos militares, se aparece el jefe de la comisión, que era el mayor Hernández Burgos, que fue cónsul de Venezuela en Miami desde que ganó Chávez. Hernández Burgos se presenta y le dice que eso es un golpe de Estado. Pero eso fracasó, porque era prácticamente ese grupito de militares, y los capturó. Una persona cercana al presidente Lucinchi, no voy a revelar el nombre, no es necesario, me confirmó que participó en la reunión cuando el presidente Lucinchi llama a Hernández Burgos le cuenta que hay una conjura para tomar el poder. Lucinchi no toma las medidas que debió haber tomado, sino que deja a estos conspiradores, a Chávez y su grupo, que siguieran actuando.
Y a Hernández Burgos sí le dice, yo a usted le tengo que dar la baja. Sin embargo, si usted pide la baja por su parte, usted va a seguir disfrutando de los beneficios como oficial retirado, es decir, de la pensión, y no se va a ir de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Y así fue, y así ocurrió. Hernández Burgos se fue, pidió la baja, era un hombre que estaba quemado, se distancia del grupo del 4 de febrero, que no existía todavía evidentemente el 4 de febrero, pero era un hombre rayado y que estaba fuera de las Fuerzas Armadas. Ya era un hombre que no valía. Sin embargo, el presidente, se hacen las primarias dentro de Acción Democrática, entre Octavio Lepage y Carlos Andrés Pérez. Gana Carlos Andrés Pérez. Ahí se activa, dicen, este grupo de la generación del 28, que no iban a renunciar tan fácilmente de los privilegios financieros y políticos que tenían en el país, y deciden reactivar a este grupo de Chávez y sus locos. Esta generación del 28 empieza a monitorear sin comunicarse con ellos, pero sabiendo los pasos de que la conjura iba avanzando. Una vez que llega Carlos Andrés Pérez al poder, que ellos ya sabían, este grupo del 28 dentro de Acción Democrática, incluyendo a Henry Ramos Alú, dicen, le damos un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez si decide gobernar fuera de la política partidista de Acción Democrática. Pérez asume presidencia el 2 de febrero de 1989, de manera muy tosca, se apresura. Jaime Luciche había entregado la presidencia de la República con casi un 80% de popularidad. Pérez, un poco pues ególatra, decía, no, aquí yo tengo que demostrar que yo soy el gran salvador del país. Y a través de Reinaldo Figueredo Planchar planifican una operación para difundir el estado, el balance del país, exagerado, para poder destruir al presidente Jaime Luciche, la gestión del presidente Luciche. El presidente Luciche, o mejor dicho, el presidente Pérez, acelera esta difusión, la hace pública y dice unas reformas económicas cerca del 20 de febrero. Eso se le revirtió como un boomerang, porque el venezolano se sintió estafado y defraudado de lo que fue la administración del presidente Luciche. Y van en contra de Pérez y se crea el Caracazo. Bueno, el Caracazo sirvió para que estos golpistas pudieran tener el contacto en la calle, la movilización de fuerza en la calle, movilización de tanques, movilización de tropas, el despliegue militar que no se conocía desde el 23 de enero de 1958. Y fue bastante, digamos que fue una práctica para estos golpistas. Después Pérez, bueno, hace las rectificaciones que tenía que hacer, toma el gobierno, llega, sobrevive el 89, sobrevive el 90. Los medios comienzan a denunciar actos de corrupción de la administración del presidente Pérez. Muy bien documentado. Y se empieza a debilitar moralmente el gobierno de Pérez. Sus enemigos políticos, pero eran todos estos pillos que ya habían saqueado el país, lo toman como bandera y activan a este grupo de golpistas. Y a un Pérez desprestigiado, un Pérez con muy baja popularidad, un Pérez con un nivel de verdad de rechazo, yo diría de un 80%, se le crea el 4 de febrero. El 4 de febrero, ya sabemos, ok, después falla el 4 de febrero y, bueno, como ya sabemos, lo que ocurrió y los intentos de golpe de Estado, eso sirvió para que Pérez fuera sometido a un juicio político, destituido, y lo asumiera Ramón J. Velázquez. Pérez fue destituido por ahí en el mes de junio, mayo, el mes de mayo, a tan solo 7 meses de las elecciones presidenciales, donde él dice, le hacemos más daño al país, le explica a la generación del 28, del 45, que lo dejen terminar por la democracia, que él, pues, le quedaban 7 meses de presidencia y ya, venía y no,
era pues que él saliera de manera deshonrosa. Ahora, una conversación mía privada con el presidente Jaime Lucinchi, y yo le dije, presidente, ya era expresidente, estaba en el exilio, pero yo empecé a investigar la participación de la generación del 45 como verdaderos autores intelectuales del chavismo, de Chávez, y del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Y le hago una explicación al presidente Lucinchi, esta misma que le acabo de hacer a usted. Y le digo, presidente, usted me puede confirmar entonces que si Pérez no gobernaba bajo la política partidista y Acción Democrática, ustedes le iban a dar, con la dureza, le dije, se había planificado esto de que le dieran este golpe de Estado para asumir el poder. El presidente Lucinchi me dijo, Guanipa, ¿cómo tú lo compruebas? Entonces le dije, bueno, yo no tengo las pruebas, presidente, pero ¿cómo vas a poder comprobar eso que me estás diciendo? Entre sonrisas. Y le dije, si usted me lo confirma. El presidente Lucinchi rió más y me di cuenta que la conversación sobre ese tema había terminado. No me iba a decir, lo único es, demuéstralo. Sin embargo, la vida me dio la posibilidad de poder conversar con el presidente Pérez en el año 2000. Y le hice el mismo planteamiento. Presidente, usted, yo tengo años investigando esto y esto, y yo creo que la información que tengo de que la generación del 45 fue la que le montó a usted esta conjura, porque si usted se salía, le hace la advertencia a Pérez de que Chávez y este grupo de conjura estaban asumiendo cargos de mando de tropas. Pero Pérez fue un tipo siempre muy soberbio y desestimó la advertencia del general Primo. ¿Qué pasa? Una vez que Pérez está fuera del juego, vuelve al poder la generación del 45 y vuelve con más fuerza. Pero la generación del 45 dice, bueno, tenemos que liquidar a todos los banqueros porque son un fastidio. O sea, cuando nos vieron que habíamos perdido con Pérez el poder, nos desecharon y comenzó esa sed de venganza. Y es cuando viene con el gobierno del presidente Rafael Caldera la corrida de la banca privada en Venezuela. Y todos estos banqueros, docenas de banqueros, se tienen que ir del país, porque el presidente Caldera destruyó el sistema financiero venezolano. Y se benefician estos otra vez. Le expropian todos los bienes de Orlando Castro, hacen un festín con eso, hacen un festín con lo que deja Gustavo Gómez López con el Banco Latino, hacen un festín con lo que deja el Banco Amazonas, hacen un festín con el resto de la corrida de banco. Bancor, de Santa Ella, Álvarez Stelling con el Banco Consolidado, y bueno, comenzó el festín. Ese festín de estos desordenados, de esta generación del 45, financia de manera indirecta la candidatura, te estoy hablando de Adecco y Copellano, de Hugo Chávez, por la izquierda, pero ellos tenían sus propios candidatos, pero decían, a este no podemos perderlo de vista, porque el mensaje de difusión de Chávez contra el establishment venezolano y responsabilizando a Pérez de la tragedia, se les convirtió en un boomerang, porque el pueblo, con lo que dijo Pérez, con Lucinchi, caló, y era verdad. Y después, con lo del golpe de Estado del 4 de febrero, fue verdad de que el mensaje caló. Pero estos dijeron, este es un pobre teniente coronel, este es un ignorante, este es un pedazo ignorante y nosotros podemos neutralizarlo como Amos del Valle. Pero le salió mal, porque Chávez penetró los sectores que ellos habían perdido, que eran los sectores populares. Una vez que Chávez llega al poder, bueno, los adulantes comienzan a acercarse a Hugo Rafael Chávez.
El primer gesto de lealtad de la generación del 45, una generación corrompida, digo los activistas que hasta hoy representan los partidos políticos en Venezuela, porque hay otros que con dignidad se han ido, han renunciado, como es el caso de Antonio Ledesma, como es el caso de muchísimos otros. Antonio Ledesma no es del 45, sería uno de los más chiquitos de esa generación. Pero, ¿qué pasa? Llega esto y se presenta el 11 de abril. Llega el 11 de abril del año 2002, Chávez es derrotado militar y políticamente por un grupo valiente de venezolanos y de empresarios venezolanos, pero la generación del 45 aparece de la nada. Esto ocurre un viernes, la generación del 45 aparece un sábado y comienza la presión de la generación del 45 para que traigan de regreso a Chávez. ¿Por qué? Bueno, porque el doctor Carmona se sacudió a la generación del 45 en ese breve gobierno. No nombró a ninguno de la generación del 45 porque sabían que era una generación podrida, corrupta, hipócrita, mentirosa, farsante, delincuencial, y se lo sacudió. Bueno, estos caballeros no permitieron que eso ocurriera y decidieron alinearse con el regreso a Chávez y volvió. Chávez hace una limpieza dentro de las Fuerzas Armadas, posteriormente llega, pues se consolida nuevamente Hugo Rafael Chávez Frías, llega el referendo revocatorio, esta generación del 45 ya dice, a este muchacho es perfecto, porque es un muchacho tan ignorante, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos necesita a todos nosotros, porque todos estos pocos ignorantes no tienen cabeza y no saben ni cómo robar, ni cómo hacer negocios sucios, ni cómo se maneja el país. Y dijeron, nada, hay que dejar. Y ellos, yo no sé quién maneja a quién. Si, hasta por mucho tiempo, la generación del 45 manejó a Chávez siendo presidente de la República. Lo manejó guiándolo. De hecho, existen proyectos escritos, no está en internet, no creo que estén, pero que existen propuestas políticas del pago de la deuda de Venezuela a través del petróleo. Esto que hizo Chávez con Petrocaribe, con este intercambio de petróleo por médicos, petróleo por comida, esto no se le ocurrió a Chávez ni a los chavistas, ellos no tienen cabeza para eso. Eso fue una propuesta a comienzos de los años 90 y lo hace la generación del 45. Lo que pasa es que nadie los tomó en cuenta, porque decían primero que eso no está estipulado en la Constitución y que ninguno se atrevió. Primero que la Constitución de Venezuela no acepta, en aquel entonces no aceptaba enmiendas, y si las aceptaba nunca las propusieron. Entonces, pues, los presidentes, la generación del 28 veía eso como más ofensivo, enmendar la Constitución. Y que es la ventaja de los Estados Unidos, por eso es la Constitución más vieja del planeta, porque pues ellos la han venido enmendando y perfeccionando, y la van a seguir perfeccionando y la van a seguir enmendando, en un sistema democrático me refiero. Está la británica también, sin duda. Pero no, ese no es mi tema, ni soy constitucionalista tampoco. Es referencial la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la propuesta del petróleo en la política, no como un bien común económico, sino como una arma política, fue un invento de la generación del 45. Y le dieron nada más que al monstruo le dieron las claves para que hiciera esa bomba atómica, como fue el cambio de petróleo por presiones políticas, que iban porque los monstruos en su laboratorio sabían que el que se le ocurriera hacer eso en Venezuela iba a controlar el continente, desde México hasta la Patagonia. Estados Unidos no. Estados Unidos no se mete en esos chanchullos, ni se mete en petróleo, Petrocaribe, ni eso. Los norteamericanos son muy conservadores y se protegen de no contaminar
su sistema político con propuestas perversas, corruptas como esta. Y así ocurrió. Al monstruo le dieron las claves, el monstruo la aplicó, pero el monstruo le dieron la teoría. Pero es que la generación del 45 sabía la práctica. Y ponen como operadores a los mostricos, a los creadores de ese monstruo. Y empiezan a enriquecerse a manos llenas y a hacer negocios a manos llenas. De ahí la complicidad de que poco se habla de la violación a la Constitución, esta generación del 45, todos estos desastres que ha habido en el país, sino que para ellos es más fácil ir a lo inmediato. Que este es un gobierno dictatorial, pero estas cosas históricas, ellos las tienen que omitir, porque ellos son responsables y culpables y protagonistas de toda esta tragedia. En ese sentido, llega Nicolás Maduro. Y la generación del 45, que nunca ha tenido un presidente, nunca, esa generación de inútiles, no les interesa el control del país, porque son unos vagos y porque son unos chulos. Entonces dicen, no, Enrique Capriles, presidente de la República. Porque Manuel Rosales era un payaso. Manuel Rosales lo pusieron ahí a perder con Hugo Chávez. Se dice que ganó, se dice que el régimen le pagó unos cuantos millones de dólares para reconocer a Hugo Chávez que como presidente electo en el año 2006. Parte de ese dinero entró por un banco en Miami. No tengo la prueba, por eso no quiero mencionar el banco. Tengo testigos que participaron, testigos, no que participaron, testigos, empleados que vieron la transferencia. No son 400 millones. Por lo menos una persona que vio la transferencia me habló de 60 millones de dólares. Fue la transferencia a Manuel Rosales. Lícita en el sentido que entró de Estado beneficiario Manuel Rosales. No sé qué le dijo Manuel Rosales al Departamento del Tesoro para justificar dentro del sistema financiero de los Estados Unidos una transacción por 60 millones de dólares. ¿Qué dijo? No sé. Si fue todo el dinero, tampoco lo sé. Pero si tengo testigos, y eso lo puedo declarar en una corte, bajo juramento, ¿quién me lo dice? Y la persona, estoy seguro, a que, tendrá que estar bajo juramento, y tendrá que decir lo mismo que me ha contado. Y siempre le he pedido las pruebas y no las tengo. Pero, ¿qué pasa? Porque Rosales era un títere de la generación del 45, y para eso lo pusieron. Un mostrico también creado por Henry Ramos Alud y este grupo de Acción Democrática. Entonces llega Enrique Capriles, y la generación del 45 dice, no, estás loco, imagínate tú, Capriles. No. Capriles también fue muy torpe, porque Capriles decía, por miedo, quizás para decirle al pueblo lo que quiere oír, que él iba a imitar un gobierno como el de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay muchos, los que yo no sé qué parte de la historia conoció Enrique Capriles de Luis Ignacio Lula da Silva, no sé qué parte leyó él de su vida, pero todos sabían que Luis Ignacio Lula da Silva había sido uno de los campeones de la corrupción del Brasil. Así se demostró, y así está demostrado de manera jurídica. Era como para poder darle un poquito de miedo a aquellas personas que querían todavía seguir viviendo en sociedad. Pero, y se enfrentó a la generación del 45. Pero la generación del 45 es más peligrosa que el chavismo, porque la generación del 45 se visten de opositores, tienen el poder político al mismo nivel que un chavista y tienen el poder económico. Y se saben mover, saben destruir personas, saben destruir empresas. Facilito, ¿verdad? Destruyen facilito. No, les ha costado muchísimo con Lorenzo Mendoza y la Polar, que es uno de los objetivos tanto de la generación del 45 como porque Enrique Mendoza no le da plata a esos bandidos, porque Enrique Mendoza no le da negocio a esos, Lorenzo Mendoza no le da negocio a esos bandidos, y Lorenzo Mendoza ha manejado su empresa de manera lícita. Y
cómo se manejaba PDVSA. Tiene un sistema de Contraloría, tiene un sistema de administradores, tiene un sistema vamos a decirlo, de contrainteligencia financiera, y funciona, y le ha funcionado, y él no necesita politizar, llevar a inectos políticos a administrar su emporio, porque lo van a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega Capriles. Pero esta generación del 45 dice, no, pero ¿qué es esto? Pero a Maduro, que es más bruto que Chávez, entonces va a ser más manejable que Chávez. Y tuvieron razón. Por eso es que hay, de vez en cuando ellos le pasan la mano por el lomo a Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro es un muchacho más bruto, mucho más peligroso que Chávez, mucho más sanguinario que Chávez, mucho más cruel que Chávez. Hábil porque sabe, como es un ladrón, sabe, ofrece de manera directa para sobornar. Entonces, es un tipo pues, que es de cuidar. Y la generación del 45 le dice, bueno, no importa, o sea, baja la cabeza, pero este muchacho es mucho más bruto. Por eso es que lograron convencer al bruto de Nicolás que abriera el arco minero para hacer el saqueo que ellos quisieron, la generación del 45, del oro y diamantes de manera legal, porque antes lo sacaban de manera ilegal, de contrabando, pero ahora el contrabando es con una licencia autorizada por el Estado. Ustedes están autorizados para contrabandear el oro y el diamante. Esta generación del 45 se ha robado más el oro y el diamante que yo creo que lo que se llevaron los españoles con los tiempos de la corona. Ya para terminar, con esto les quiero decir, ahora estamos en un proceso de diálogo. Hipócrita, mentira, farsante. Henry Ramos Alú y sus vagos y los bandidatos, pues yo le digo bandidatos, los bandidatos de la oposición ya están listos, porque ahí es bandidatos. No se puede, el bandidato de Henry Ramos Alú es el único que tiene magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, es el único que tiene gobernadores electos ahora en septiembre, es el único que tiene a un rector dentro del Consejo Nacional Electoral, porque esa es parte de la lealtad. Porque le dice a Maduro, ¿no? Me pones al mío porque es como tuyo, pero se viste con mi ropa. Y así ha funcionado. En tal sentido, si los venezolanos no excluimos, si no sacamos a esas manzanas viejas, pero muy podridas, de la cesta, no vamos a tener cambio en Venezuela. Estos dinosaurios políticos responsables de esa tragedia, claro, no me refiero al doctor Aristigueta Blanco. El doctor Aristigueta no fue político. El doctor Aristigueta es una honra como un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Es una honra porque fue un vigilante, un perro rabioso para hacer respetar el sistema judicial de Venezuela, que contribuyó a someter al expresidente Pérez al banco de los acusados. Porque ese hombre grande es el doctor Aristigueta Blanco. Como él, hay muchísimos otros grandísimos venezolanos de la generación del 45. Hombres que para alzar la mirada, bueno, es de verdaderamente honroso verles la cara. Porque son hombres íntegros, hombres que han tenido y que han amasado fortuna a través de su talento por medio de su profesión, pero que no son marchantes, que hoy venden petróleo, mañana venden navajas, no son marchantes, son hombres talentosos, brillantes, como hay otros que no tienen esa fortuna, no pueden tener amasar una buena fortuna, pobres, porque es en Bolívar, pero esa manera holgada de poder tener ese patrimonio, pero que también tienen esa estatura ética y moral, que son nuestros padres, quienes los tengan vivos, o nuestros tíos, que hayan participado pues, en esa, sean médicos, sean abogados, sean ingenieros,
esos hombres tan brillantes que estuvieron en Sidor hasta el año 2000, como esas personas brillantes que estuvieron en la industria petrolera hasta el 2002. Lumbreras que pues salieron y esta cuerda de guerrilleros destruyeron todo el sistema, bajo la complicidad de la generación del 45, que son tan inútiles que ninguno tiene, porque ellos son inútiles, pero ninguno tiene el coraje, porque ellos tienen la información y tienen las pruebas, pero que ninguno tiene el coraje para hacer pública el desastre que hay en el país. ¿Por qué? Porque ellos son, a pesar de que estar llegando al fin de sus vidas, no tienen el coraje de un muchacho de 20 años que participaron en las protestas, que dieron su vida por convicción. Bueno, estos ni porque son unos ancianos se atreven ya no digo que entreguen su vida, pero por lo menos a arriesgarla, porque son parte de esta conchupancia del país. Con esto les termino, espero que haya sido grato para ustedes, y primero que me permitió desahogarme y decir todas estas cosas que yo tenía de esa generación perversa, corrupta. Porque si hay algo que destruyó la generación del 45, es una generación como la mía. Yo no, pues yo no participé en política, pero no existe un político brillante de 50 a 60 años. Yo tengo 54, pero no existe ningún político brillante de 50 de esa generación que les siguió a ellos, que son sus hijos, porque ellos se encargaron de destruirla y de decirle: no te metas en política, no te metas en política, porque ellos se encargaron de corromperla, de ensuciarla, de hacer un estiércol de la política venezolana. Y por eso que hay un salto entre la generación del 28, la hereda la generación del 45, vamos a decir que la nuestra es la generación de los 60, vamos a llamarla así, vamos a llamarla así. La generación de los 60, no, vamos a dejarlo así, la generación del 28, del 45, y vamos a poner la mía del 58, a pesar que yo no sea así, pero vamos a poner eso, los más chiquitos. Esa generación del 58 es bypaseada, esa está fuera, porque la generación del 45, por su ambición, la destruyó, no formó, son todos inútiles, que no los dejaron avanzar. Entonces viene una generación que sí está por debajo de la mía, que es este muchacho Pizarro, Juan Requesén, Enrique Capriles y María Corina. Esa generación de esa generación ellos serían los mayores, vamos a llamarlo así. La mía tampoco, como la de generación del 45. La generación del 45 ninguno pudo ser presidente, y la generación como la mía, que es la del 58, tampoco, porque ellos se encargaron de que todos son, de que esos que se atrevían a participar los destruyeran, los convirtieran en sus sirvientas, en sus cachifas, para ellos vibrar. Y cuando aquel brillaba, no chicos, esa es mi carga maletín, y ya, era suficiente para destruir. Sin embargo, va a haber un hueco, pero yo sí confío en que esa generación ahora, de los 80, es donde está el gran peso de la responsabilidad de la conducción futura del país. Hemos visto presidentes muy jóvenes en París, potencia del mundo. Tenemos un presidente joven en Canadá, potencia del mundo. Y yo creo que no hay que desestimar el talento, la honestidad de esa generación, porque la mía no existe ningún líder, no, ninguno. Así que, bueno, con esto, pues les quiero agradecer la atención. Espero que haya sido algo, contribuido un poquito de información con lo que lo vi. Y, bueno, gracias. No sé si se le cayó o ya había concluido. Excelente, sumamente instructivo. Había muchos detalles que uno no conocía. Yo le quisiera hacer una pregunta.
se dice que esta generación del 45, que están inmersos en todo, porque tienen los dedos como pulpo, eh, fueron realmente los que estuvieron involucrados en la traición a Oscar Pérez. ¿Usted por casualidad tiene alguna información al respecto? Cambio. No, realmente no. Yo de un responsable de eso no me atrevo a, primero que es una acusación supremamente delicada, ¿no? Yo creo que eso es bastante grave porque hay 7 venezolanos asesinados en ese grupo de Oscar Pérez y bueno, es algo inmensamente, y que todos los cuerpos de seguridad, los policías de bien, el policía honesto, pues quiere saber quién estuvo detrás de delatar a Oscar Pérez, como estarán ellos pendientes y averiguando quiénes fueron los verdugos que los asesinaron. Pero eso es una cosa muy delicada. Lo que yo sí no me extraña es que alguno de esos de esa generación, ellos son ellos delatan a cualquiera, ¿no? Fíjate que Henry Ramos no es la primera vez que entrega a miembros de las Fuerzas Armadas. Si le su fastidio, le inventa un golpe de Estado para que lo encarcelen. Y en eso... Se decía que Escobar Salón era una ficha de Ramos Alú. ¿Usted sabe algo al respecto? Cambio. Bueno, el Ramón Escobar Salón tuvo muchos enemigos. Es un hombre que contribuyó muchísimo para la restauración del sistema democrático en Venezuela en los años 60. Yo creo que Ramos Alú no le llegaba ni por los talones a Escobar Salón. Yo creo que muy poca cosa es Henry Ramos Alú. Pues Henry Ramos Alú llegó por sus vínculos y una relación personal, no sé si carnal, con Gonzalo Barrio, pero Henry Ramos Alú no tiene más méritos que eso. O sea, su avance dentro de Acción Democrática fue precisamente su relación con Gonzalo Barrio, y posteriormente logra metérsele por los ojos a Alfaro Usero, que se le conocía como el caudillo, y después lo traiciona a él y Lewis Pérez, que Lewis Pérez es uno... Mira, qué interesante la pregunta. Mira dónde hemos llegado a Ramón Escobar Salón, y llegué a uno de los delincuentes más grandes de Venezuela. Esa generación del 45 tiene que tener este nombre muy presente, que es Lewis Pérez. Henry Ramos Alú es un soquete, él es un payasín, él es el actor que da la cara dentro de AD, pero es un bueno para nada. Él es el chaucero, él es el Laura de América, él es Laura de América dentro de Acción Democrática, pero el perverso dentro de Acción Democrática, el que sí mueve los hilos dentro de Acción Democrática, Lewis Pérez. Lewis Pérez es el tipo que sí junto a este hombre, a José Vicente Rangel, es el que mueve bastante las decisiones políticas dentro de Acción Democrática. La generación del 23, hasta donde está el que queda, que es el doctor Granco, y los del 45 son totalmente diferentes, o sea, están separadas. Pero yo creo, mi pregunta es, del 23, 45, 50 y algo que dice usted, pero estos muchachos nuevos, yo creo que también están siendo salpicados por estas generaciones. Usted nombró a Pizarro. Pizarro y todos estos muchachos que eran adecos y luego se han ido para Primero Justicia. ¿Usted cree que estos muchachos no están siendo también utilizados y ya han sido quemados? Cambio. Claro, tú tienes toda la razón, pero yo me estoy refiriendo a la generación, a las nuevas caras en la política. Sin duda alguna, Julio Borges, que es uno de los zánganos más grandes de Venezuela, uno de los inútiles más grandes del país, y uno de los conchupantes más grandes que ha tenido
nuestra historia política, le ha hecho mucho daño a Primero de Justicia. Le ha hecho, sin embargo, pues cada vez, porque él hizo un Primero de Justicia elitesco y cada vez va perdiendo más. Cada vez hay un grupo que son muchachos mucho más claros con la realidad del país. No quiero utilizar la palabra radical, pero sí mucho más claro cuál es la salida. La salida de Venezuela no es democrática. Yo tengo la convicción que la salida de Venezuela es una salida militar o una salida policial. Policial, digo, como la de Noriega en Panamá, con una captura, un arresto, una detención y sometiéndolo fuera del país a la justicia, a esta cuerda de malandro. Pero yo digo que estos muchachos, digo esa generación, es difícil que de mi generación un hombre de 55 años sea la nueva imagen, excepto que sea un empresario, en este caso sea Lorenzo Mendoza. Pero es que no hay que pensar cruzar el puente cuando ni está construido. Sin embargo, los liderazgos nacen de un día para otro. Caldera renace como líder o como candidato y líder de COPEI nuevamente, que es expulsado por la generación del 45 de COPEI y crea su chiripero. Pero fue por un discurso, él interpretó el sentimiento del país, porque actuaron de esa manera los militares el 4 de febrero y el 27 de noviembre, el 4 de febrero, vamos a olvidarnos del 27 de noviembre, el 4 de febrero, él interpretó y como buen oportunista, y estaba metido en ese paquete porque tengo de muy buena fuente, entre ellos el general Ferreira, está Mario Iván Carratú, quienes me han asegurado que era el jefe de la Casa Militar, que ellos tuvieron siempre la seguridad de que el presidente Caldera estuvo, y sí estuvo, el presidente Caldera estuvo en esa conjura con Hugo Chávez, como lo tuvo la generación del 45, el liderazgo político de Acción Democrática, de esa generación del 45 participaron tras bastidores del golpe de Estado de 1992, de eso no te quede la menor duda. Buenas noches, señor Guaripa, gracias por su participación. En el mismo tono de las preguntas de las generaciones, después de su exposición, yo aún confirmo más lo que en algunas oportunidades he dicho en este canal. El problema es que la generación del 28, del 45 y la del número que usted ponga, están podridas todas, políticamente hablando. Entonces, como todas están políticamente hablando podridas, y ya sabemos que la salida de este paquete es a través de una intervención militar extranjera. Yo quisiera saber qué opina usted de que, aparte de una intervención militar extranjera, nosotros debemos ser controlados por esa misma potencia que nos libere por un tiempo para crear generaciones nuevamente políticamente depuradas, porque el sistema está podrido desde hace muchísimo tiempo. Adelante, Cambio, buenas noches. Sí, perfectamente válida tu observación. Yo sí creo que no es necesario, ¿no? Yo, como lo he dicho en este canal en diferentes oportunidades, he sido muy estudioso de la situación de la transición en Panamá después del general Manuel Antonio Noriega. Y en Venezuela, ¿qué pasó? Llegaron los militares, arrestaron a Noriega, se lo trajeron a los Estados Unidos a someterlo a la justicia por narcotraficante, y se creó una junta de gobierno muy breve en Panamá de panameños, y a ellos les tocó algo más difícil, que fue disolver las Fuerzas Armadas de Panamá en una transición pacífica. Pero ¿qué fue lo que hicieron los panameños? El secreto, que es lo que la generación del 45 le tiene miedo, porque siempre han actuado fuera del marco de la ley. El secreto del éxito de las potencias, de las naciones desarrolladas, es la independencia del poder judicial y del poder policial del país. Cuando tú tienes jueces vinculados ya a organizaciones políticas, haciendo activismo político y tomando decisiones jurídicas pero bajo presiones políticas, ese país se perdió.
A esos jueces hay que detectarlos y hay que someterlos a la justicia, e igualmente policías que les paguen para amañar un expediente. Yo creo que las cosas suceden de una sola forma, y el policía tiene que ser un garante de poder demostrar con los mayores recursos realmente lo que ocurrió, no lo que él cree que ocurrió. Entonces, en los países desarrollados hay dos vertientes, tres. Los militares es relativo. Los militares es relativo. Hay países pues muy estables como Costa Rica, Panamá, y no tienen presencia militar. Son países miembros del Consejo de Seguridad que si tienen que tomar decisiones bélicas importantes en el mundo, y si tú vas a participar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad para una intervención armada en cualquier país, pues bueno, tienes que tener por lo menos fuerza armada para poder tener moral, pues vamos a decirle peso moral o peso bélico en la toma de decisiones. En Venezuela, pues yo creo que los venezolanos nos deberíamos de dedicar a reconstruir nuestro país, a ser nuestro gran país. No tenemos por qué estar participando en cuestiones bélicas en el planeta, pero te decía de que cuando se fortalece un poder judicial, jueces probos moralmente, en primer lugar, no pueden ser jueces entredichos, probos digo entredicho a nivel familiar. Yo creo que un juez que ya tiene una querida y tiene su esposa, ya ese juez no puede administrar justicia, porque no tiene valores morales. Y cuando tú no tienes valores morales, ya se quebró tu honestidad, ya no eres honesto, ya no eres leal, ya no eres fiel. Entonces, y ahí un juez tiene que demostrar primero su solvencia moral, y después pues su solvencia ética. Y igualmente pasa con el policía, desde el policía que es detective hasta el director de la institución. Cambio. Yo voy a tocar un tema que nunca suelo tocar, pero como ya te tocó muchos de los otros y de manera impresionante. Hay datos. Este es un lado de la historia que por lo menos yo conocía otros dos, pero bueno, este está bastante interesante. Yo le quería hacer una pregunta. Yo pienso, y usted tocó un tema importante, que es el de Panamá. Ellos desarticularon a sus fuerzas y resulta que sí tienen, ¿no? Tienen una Guardia Nacional que es un semiejército, no llega a ser extremadamente grande, de verdad, pero la realidad es que sí desmontaron un sistema de militares. Yo creo que nosotros tenemos un problema mucho más grande que el que tenía Panamá, porque de verdad el relato de usted, más toda la información que ya conocemos mucho, indica que si no es el 100%, el 90% del país está muy, muy, muy tocado en cuanto a valores morales, etcétera, etcétera. Y quizás para la reconstrucción nosotros tengamos que aplicar fórmulas, por ejemplo, como las de, recuerdo bien si fue Honduras, siempre tengo el error mental de confundir el país, pero emplearon jueces no propios del país, porque lo que estaba dentro no servía. Pues evidentemente a lo mejor nosotros tenemos que usar este tipo de soluciones artificiales, tanto de justicia como militar, o estar invadidos un montón de tiempo para que, pues para poder avanzar. Mi pregunta es, ¿ve usted, y perdón por extenderme tanto, ¿ve usted probable esta intervención que yo creo que se está gestando a nivel internacional? Cambio. Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, sí, rotundamente sí. Y no es una opinión de Ricardo Guanipa. El consejero de Seguridad para América Latina del presidente Donald Trump fue entrevistado la semana pasada y se le hizo la pregunta si el presidente de los Estados Unidos aún mantiene una intervención militar en Venezuela para resolver la crisis. El consejero de seguridad, te dice, el presidente, o sea, el que le dice al presidente cuáles son las salidas que tiene, le dice, el presidente tiene en su escritorio diferentes opciones para una salida a la crisis de Venezuela, incluyendo la salida militar. Ahora yo te digo, desde el primer momento que el Pentágono, o mejor dicho, de que el presidente de los Estados
desde el primer momento que el presidente de los Estados Unidos decreta que Venezuela es una salida, es una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, es obligatorio y mandatorio que el Pentágono tiene que activar todos los protocolos de intervención de ese país. El primer protocolo es una intervención militar, es una intervención bélica, porque representa una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. Entonces, si hay un plan, hay satélites que están monitoreando la situación de Venezuela, satélites de verdad, o sea, satélites monitoreando instalaciones militares, movimientos de base, todas esas aeropuertos, tanto la base de Palo Negro, tienen que estar monitoreadas por el Pentágono, quién aterriza, que bajan de los aviones, etcétera. Entonces sí, yo sí lo creo. Ahora, en Panamá, como te digo, en Panamá lo que hubo fue, después de la disolución de las Fuerzas Armadas Nacionales, de los componentes militares, se creó la Policía Nacional, y los únicos que pudieron ingresar dentro de la Policía Nacional fueron miembros de las Fuerzas Armadas hasta el rango de capitán, porque ellos sabían que de capitán para arriba estaban podridos, porque fueron las personas que tenían la toma de decisiones y permitieron que el país se convirtiera en un narcoestado. Y ellos fueron dados de baja, sin embargo, para evitar males mayores, se les permitió la pensión. No fueron degradados, ni fueron dados de baja con baja deshonrosa, sino que fueron pues dados de baja con goce de retiro, y ellos pues siguieron viviendo sus vidas con tranquilos, mientras que los otros siguieron en la Policía Nacional y los rangos continuaron, pero como Policía Nacional, no como miembro de la Fuerza Armada. Cuando usted hablaba de lo que pasó, la reformación de las Fuerzas Armadas en el caso de Panamá, yo creo que en el caso de Venezuela las Fuerzas Armadas deben ser eliminadas por completo, extirpadas por su totalidad. Porque las Fuerzas Armadas es parte del problema que tenemos ahorita. Es un sistema viciado con todas las de la ley. Es decir, ellos están viciados a nivel narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, terrorismo, etcétera. Entonces es un organismo que está completamente perdido. Ahora, no sabría decirle si pudiese aplicarse en Panamá de tal rango para tal rango, se salva. En lo que yo creo es un organismo que debe ser extirpado y recreado nuevamente para las necesidades del país. Adelante, Cambio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Venezuela no son parte de la solución, son parte del problema. Y gran parte del problema, o son los grandísimos responsables del problema. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela rompieron su juramento, su sentido de ser de Fuerzas Armadas, entregaron la soberanía del país a los cubanos, le entregaron la soberanía del país a reconocer Hugo Rafael Chávez Frías a Guyana como territorio de Guyana, el Esequibo me refiero, le entregó el Esequibo, y Hugo Rafael Chávez Frías ordenó que del mapa de Venezuela fuera borrada la zona de reclamación. Si tú te das cuenta, en los mapas oficiales de este gobierno se eliminó la zona de reclamación, y eso es producto de una orden directamente a comienzos de los años 2000 pues de Fidel Castro, porque Cuba siempre, Guyana ha sido un satélite de Cuba para monitorear sus operaciones, sean de narcotráfico, de contrabando, pero sobre todo era la movilización de guerrilleros en la costa del Caribe, movilizados desde Colombia hacia Suramérica o hacia para la parte norte de Suramérica, y también para Centroamérica. Por tal motivo, para Cuba, Guyana representa un lugar geopolítico muy estratégico. Y las Fuerzas Armadas, sí, las Fuerzas Armadas, primero que rompieron, perdieron su norte cuando se declaran socialistas, en contra de los principios de la Constitución, que dicen que las Fuerzas Armadas están al servicio de la nación y no de parcialidad política. Ellos se sienten socialistas, ellos dicen que Chávez vive, ellos dicen toda esa basura
Imagínate tú una Fuerza Armada de Carlos Andrés Pérez que dijera Rómulo Betancourt vive, y viva Rómulo Betancourt, adelante Rómulo Betancourt. Y imagínate, es que es impensable, ¿sabes? Es impensable. O sea, yo veo el nivel de degradación de las Fuerzas Armadas y de Venezuela, y es totalmente, primero, repugnante, asqueroso. O sea, yo veo un militar y yo vengo de familia militar, mi abuelo era coronel del ejército, mi tío era coronel del ejército, Santo Solón Guanipamora, y ambos tuvieron promociones de cadetes con sus nombres dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército, hombres gloriosos, honrosos, pero no esta cuerda, esto es lo que deja asco, chicos, de estos militares. La diferencia, dicen, la verdad que yo soy un poco, usted sabe más que yo, la diferencia entre Panamá y Venezuela es que nosotros estamos ya invadidos por cubanos, Hezbollah y rusos y chinos. Por eso es que definitivamente la intervención sería diferente a la extracción que hicieron en Panamá. Amén a todo lo que ya ha dicho mi compañero de estas Fuerzas Armadas y usted mismo, que están totalmente corruptas. Aún así, ¿usted cree que nosotros solo saldríamos entonces de esto? No sé, digo yo, cambio. Totalmente. Mira, Venezuela tiene la gente, no todos los venezolanos. Eso era, pues, que sí, lastimosamente, esa generación del 45 como la generación del 28 fueron, bueno, no, la generación del 28 no, la generación del 28 honró la familia, como la honró Raúl Leoni, el presidente Caldera. Ese bochinche fue con unos sí, presidentes de Venezuela, lo hizo Jaime Lucinchi, lo hizo el presidente Carlos Andrés Pérez, pues que se manejaron con poco decoro su vida personal. ¿Por qué? Porque bueno, y esa generación del 45 creció y se formó con pocos valores familiares, yo diría sin valores familiares. Entonces era tener absolutamente todo de esa generación, casi todos los políticos de esa generación tenían un amante, entonces tenían doble vida, y cuando tú tienes doble vida tienes doble moral, y cuando tú tienes doble moral ya tú estás descalificado para ejercer un cargo público o para administrar riquezas públicas, porque ya definitivamente estás descalificado de manera honrosa, de manera ética. Entonces, aunque parezca mentira, cuando no se tiene ética en lo familiar, cuando se tiene una debilidad moral, tú no puedes ser un servidor público, porque vas a trasladar tu carencia moral al ejercicio de tu trabajo, y más cuando eres servidor público. En cuanto a Panamá, bueno, lo que te digo, los panameños tuvieron decisión primero para salir del gobierno. Ahora, quienes piensan que Panamá no era importante y que no estaban los chinos y no estaban los rusos, no, sí, cuidado, sí, peor que en Venezuela. Igualmente grupos no terroristas al nivel de la proliferación que hay ahorita con el yihad o con el extremismo islámico, pero sí habían intereses de grupos extremistas. La conexión entre el Atlántico y el Pacífico a través de un canal. Panamá era algo inmensamente atractivo, meterle la mano para grupos criminales, grupos terroristas, grupos de narcotráfico. Bastante basura que se habla y ahora se dice que los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela y por eso están interviniendo. Bueno, es como decir que Panamá, que los Estados Unidos quería para siempre el canal de Panamá, y Estados Unidos le entregó la administración del canal de Panamá a los panameños, porque así lo acordaron, y eso fue una medida de pago, porque los Estados Unidos invirtió del 1902 a 1912 más de 3.000 millones de dólares en aquel entonces, que ahorita a nuestro cambio fueran billones o trillones para la construcción de un canal, y que los Estados Unidos decía, alguien me tiene que pagar, porque yo lo hice, yo me beneficio, pero yo voy a pagar
por transitar por ese canal como cualquier usuario. Yo no voy a tener privilegio. Los barcos bandera americana van a tener que pagar para poder cruzar el canal, pero alguien me tiene que pagar lo que yo invertí en este país, y ese pago duró 60 años, 70, yo no sé, hasta que Carter firmó el acuerdo de entregarle la administración, y la transición se hizo con el gobierno del presidente Bill Clinton. Y ahora, la decisión de los panameños a reconstruir el país, sí, la hicieron los panameños. Que en Panamá habían panameños honestos, por supuesto que los habían. Que habían con ética, por supuesto que los habían. Y por eso Panamá ha tenido un crecimiento económico, político, social, financiero inmenso desde que salió Manuel Antonio Noriega. Y los venezolanos más, porque no descalifiquemos o más o menos que un panameño, pero te digo que los venezolanos, lo voy a plantear de esta manera, sí vamos a salir, porque el venezolano ha demostrado en toda esta tragedia lo que amamos a Venezuela, y existimos venezolanos honestos, existimos venezolanos dispuestos a jugar con las reglas del juego como están establecidas, no colearnos en una cola, no darle 100 bolívares, bueno, digo 100, por Dios, darle al cajero un dinero por la izquierda para que no nos haga esperar para cambiar un cheque en el banco. Yo creo que habemos muchos venezolanos y estamos cansados que nos tomen de tontos, los vivos, pero ese vivo está cometiendo un delito, y por eso es que yo hablo del fortalecimiento del sistema judicial, porque esas cosas pequeñas de darle a un cajero X cantidad de bolívares para que te pase de primero, para que, bueno, ese cajero tiene que ir preso, y el que lo pagó también, porque está destruyendo una sociedad, está educando una sociedad de ladrones, y los dos le están haciendo un daño a 30 millones de venezolanos. Entonces tienen que ser sometidos a la justicia para que aprendan que cometieron un delito. Entonces, la gran mayoría de los venezolanos estamos hechos de gente buena, de gente de bien, de gente trabajadora, y de gente que amamos el país, y de gente que imagínate, el sacrificio que están haciendo todos ustedes que viven en Venezuela, y ustedes lo último que serían es alinearse al régimen, incluso cuando el régimen dice que da garantías y da empleo, pero esa es la ética. Bueno, y era eso, ¿no? Básicamente era eso. Y esos son los principios y valores de los venezolanos. Y los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos estamos más dispuestos a jugar con las reglas del juego, pero que también que sancionen al que lo ha hecho de manera incorrecta. Y vamos a salir de esta los venezolanos, porque los venezolanos somos hombres de bien, somos hombres buenos, somos hombres honestos. Y yo tengo mira, yo amo mi pueblo, yo amo mi país, y yo sé que si los venezolanos no valiéramos lo que valemos, no estuviéramos en esta lucha. Buenas noches, licenciado. Estábamos hablando de dos generaciones en particular, ¿no? Pero me llama la atención algo. El Mundo Chirino, en una oportunidad del psiquiatra, definió la generación del 80 como una generación boba. Pensando en que usted ahorita hacía referencia a que esa generación de jóvenes del 80, en sus manos quizás estaría algo, ¿no? De salir adelante con el país. Yo me pregunto ahora, con las protestas del año pasado, quienes en su mayoría, digamos, dejaron el pellejo en la calle, fue en la generación del 2000. No voy a decir que nada más la generación del 2000, pero sí, en su mayoría, pues los que estaban al frente, esos guerreros, esos escuderos, podríamos decir que eran de esa generación del 2000. Mas, sin embargo, esa generación del 80, a veces yo digo, bueno, ¿y a dónde quedaron? O sea, ¿dónde están? Porque políticamente hablando no ha habido una fuerza, a pesar de que pueda existir la muy buena intención de la gran mayoría de los venezolanos, ¿verdad? Y no veo de verdad alguien de pronto de esa generación de los 80 que justamente criado por estas generaciones de las que estamos hablando del 45 y todo lo demás, el 40 y pico, qué sé yo,
y que me hace pensar, yo digo, bueno, pero tan, me disculpan la expresión, pero tan apretaditos que eran esa generación del 40 y pico, ¿verdad? Y que hayan engendrado una generación boba, como la definió este psiquiatra, y que esa generación, aún cuando le están diciendo ustedes son unos bobos y no han hecho nada, entonces yo me pregunto, ¿realmente está allí en esa generación del 80? Porque no veo esa fuerza, y aparte que no veo esa fuerza, quizás sí, lamentablemente, como que sí éramos una generación de bobos. No sé, es la pregunta. Adelante, cambio. Sí, interesante, de verdad, me gustó muchísimo la pregunta, porque y lo expliqué al comienzo cuando di pues el análisis de lo que era por qué son culpables esa generación del 45 del caos. Porque la generación del 28, como tú perfectamente la describiste, fue de valiente. No solo se enfrentaron a Marcos Pérez Jiménez, pagaron cárcel con Marcos Pérez Jiménez, sino que derrotaron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, perdón, de Gómez. Del dictador Gómez, la enfrentaron, gracias a Dios se murió Gómez, después ellos empezaron a llevar empujones a los generales que asumieron a dedo la presidencia de Venezuela y finalmente instauraron una democracia hasta que Pérez Jiménez da el golpe de Estado y bueno, en 10 años lo sacaron a patadas del Palacio de Miraflores. Después viene la de los zánganos, que es la de la generación del 45, que ellos se encargaron de que no existiera una generación de relevo que es mi generación. O sea, es mi generación, yo tengo 54 años, pero la generación del 45 se encargó de que no existieran líderes que hoy tuvieran 60 años, por ejemplo, 55, 60 años. Nosotros estamos políticamente borrados en la formación política por esos dinosaurios. No digo que no puede haber en Venezuela un presidente de 60 años, pero es porque no se formó en los partidos políticos, es porque va a asumir un liderazgo y le tocará. Ahora, Edmundo Chirino es un hombre totalmente descalificado. Quizás él dice que la generación de los 80 era de bobo. Después de yo leer impresión, más no con asombro, el libro de Ibellice Pacheco, creo que se llama Desde el sofá, no recuerdo el título, pero que leí atentamente el libro. Bueno, las atrocidades, las víctimas de ese viejo sádico, sinvergüenza, el Jorge Rodríguez II del chavismo, como fue el sádico de este hombre Chirino, sus grandes víctimas eran precisamente esa generación del 80. Entonces quizás dijo bobo por eso, porque a lo mejor le fue tan fácil convencerla, violarla, asaltarla sexualmente. Entonces quizás él en su mundo perverso tiene esa definición de esa generación. En cuanto mira, el líder, el nuevo líder de la generación de los 80 no va a salir en televisión, ¿sabes? No va a salir en un meeting. Venezuela no estamos en democracia, y cuando esta persona de forma pública que asume ese liderazgo lo liquida el régimen rápidamente. ¿Sabe? Aquí lo que desde mi punto de vista y lo que yo creo es acciones. Chávez nació, bueno, con un alzamiento militar. Así nace Chávez en el escenario político. Y como te digo, o sea, a veces un discurso, estar en el sitio adecuado o el sitio correcto en el momento correcto. Creo que esa es la gran mayoría de ¿cómo se llama? La gran mayoría de los aciertos cuando nacen nuevos líderes. Cambio. Fíjate tú una de las cosas, la degeneración que ocurre en Venezuela. Ayer la prensa del mundo, los titulares de Infobae, de prensa de acá, del Miami Herald, del Nuevo Herald, titulares de todas las partes del continente, destacan cómo asesinaron a un muchacho, no sé, 16 años, 4 personas, y después se lo comieron en una parrilla.
ciertas partes de su cuerpo. Entonces, eso te dice lo deshumanizado que está la sociedad. Imagínate matar a un niño y después comértelo. O sea, son cosas que es inexplicable, la degeneración, la deshumanización que ha hecho el régimen. Ahora, Maduro y goza con eso porque eso es lo que quieren, una sociedad precisamente deshumanizada para que no reaccione. Bueno, y con esto de verdad le doy inmensamente las gracias, de verdad estoy un poquito agotado ya el día de hoy, y de verdad gracias por la invitación, espero que hayan disfrutado. Yo trato de hacer las cosas y transmitir las cosas lo mejor que pueda, no soy dueño de la verdad, y bueno, si fui impreciso con algunas cosas les pido disculpas, si no, de verdad se los agradezco muchísimo. Y de verdad agradezco, muchas felicidades en este aniversario, que sigan ustedes adelante, contarán siempre conmigo, mi presencia, cuantas veces lo requieran, porque de verdad este diálogo ameno, aprendemos todos, aprendo yo no sé si ustedes de mí, yo creo que no, yo creo que ustedes son las personas suficientemente cultas, pero por lo menos debatimos y me dan la oportunidad de poder dar mi punto de vista en lo que ocurre en Venezuela y cuál pues, puede ser la salida de esta tragedia que estamos viviendo ya por 18 años. De corazón, de verdad, les agradezco muchísimo la invitación, también les agradezco su tiempo, que hayan estado ahí todo este rato oyéndome, pues, en mis puntos de vista. De verdad se los agradezco muchísimo y bueno, esperemos hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Licenciado, antes de que se vaya, la de Venezuela Fuerte, y quisiera agradecerle enormemente, en nombre de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, por este programa que usted hace todos los días de Panorama Latinoamericano, excelente. La labor que usted hace es increíble, ser la voz de Venezuela, su preparación, cómo prepara los temas, de lo que habla, la información que tiene, la verdad es que lo felicito y le agradezco enormemente porque si hay algo que necesita nuestro país es la voz de un periodismo decente, limpio, documentado. Qué labor tan extraordinaria y muchísimas gracias y qué privilegio. De verdad que le deseo muchísimo éxito y que todo le salga como tenga que salir de bien y que siga siendo esa voz de Venezuela también en el exilio, porque nos hace falta mucha gente y muy clara como usted. Muchísimas gracias. Adelante, Cambio. No, bellas palabras y de verdad te lo agradezco muchísimo. Y no se achicopalen, porque en este momento el sinvergüenza de Rodríguez Zapatero se encuentra en Miraflores con el psiquiatra, el psiquiatra de Jorge Rodríguez. Llegaron a un acuerdo, los bandidatos de la oposición firmaron su acuerdo con los sinvergüenzas de la dictadura y bueno, pero no se desanimen por eso, eso es un show, eso es un teatro y todo eso es una farsa. Y de ustedes de verdad les agradezco y gracias por escucharme también en el programa de radio del mediodía. Ustedes saben que siempre aquí estará pues un soldado incansable sobre la causa de Venezuela, pues no existe hora, ni días, ni horas para estar ahí trabajando firme. Y no se desanimen, porque yo sé que esto lo hace el régimen para desanimar, y lo hacen los bandidatos de la oposición para desanimar. Así que fuerza, y lamentablemente Leopoldo con una frase tan hermosa la perdió, como viene perdiendo su liderazgo por culpa de unos sinvergüenzas dentro de Voluntad Popular, pero fuerza y fe. Muchísimas gracias, licenciado, por su visita. No nos desanimamos, porque cada día las caretas se caen antes de carnaval. Entonces ya tenemos el panorama, como se llama su programa, el panorama está muy claro y creo que el venezolano ya tiene los ojos muy abiertos para todo lo que se avecina, esperando que la transición que queremos todo venezolano sea la correcta y sea el que el ciudadano elija, no esta cúpula del 23 y del 45,
¿cómo es que dice? Con el 45 responsable de este caos nos desanime. Muchísimas gracias por su participación y muy buenas noches. Cambio. Licenciado, todo un honor y un placer haberlo tenido por acá. De verdad, muchísimas gracias. Y pido de nuevo disculpas al profesor Eric, que en 2 oportunidades lo pisé sin querer. Muy buenas noches. Adelante, Cambio. Muy buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros tenemos otro eslogan en el canal y inclusive muchísimo antes de que esa gente de Voluntad Popular sacaran el suyo. Nuestro es fuerza, esperanza, fe y optimismo. FEFO, mucho FEFO. Bueno, queridos amigos, por supuesto quiero darle las gracias a todos los usuarios que nos han acompañado y invitarlos para mañana. Mañana estará con nosotros el vicealmirante Iván Carratú. Los esperamos a todos continuar con nuestro 4º aniversario. Cambio. Buenas noches a todos acá por el canal, los administradores y moderadores y a todos los usuarios que se encuentran en este momento en la escucha. De verdad que quiero felicitar a todos los que están trabajando para que estos conversatorios se den, a todos los administradores y moderadores. De verdad que, bueno, bendiciones para ustedes, que sigan haciendo esta labor que es tan importante. El conversatorio de hoy también fue muy productivo, al igual que el de ayer, y es un recorrido por todos estos hechos políticos de la historia de Venezuela, que bueno, había muchas cosas que las desconocí en verdad y que nos enriquecen cada día más entablar este tipo de conversatorio. Muchísimas gracias, los felicito, sigan haciendo ese trabajo tan maravilloso que están haciendo con esos invitados de tan alta categoría en conocimientos, en experiencia, y que nos enriquece a todos. De verdad que desde lo más profundo de mi corazón, bendiciones para ustedes y que sigan haciendo esa labor tan maravillosa y tan importante para nuestra Venezuela libre. Dios los bendiga, de verdad. Muchas gracias. Cambio. Muchísimas gracias, Twinkie. De verdad, esas palabras le ayudan a uno a seguir adelante. Pero, amiga, aquí las gracias son compartidas. Porque nosotros quizás hacemos, digamos, las diligencias para tener aquí a nuestros invitados. Pero sin ustedes no sería posible. Tienen una audiencia, tienen unas personas que con mucho respeto les hacen las preguntas respectivas, aun cuando no estén de acuerdo con lo que el invitado esté hablando, proponiendo, pero se llega a compartir y a conversar de una manera sencilla, respetuosa, pero sobre todo muy instructiva. Y la parte más importante de esto es que después todos nosotros, como usuarios, porque al final nosotros también somos usuarios del canal, debemos tratar en lo posible de que esta información fluya y no se quede en esta pequeña ventanita. Así que esa es la labor que nos corresponde después a todos. Y de verdad, Twinkie, muchísimas gracias a ti, a todos los usuarios que siempre nos acompañan. De verdad, es un honor compartir con ustedes. Sinceramente te lo digo. Mil bendiciones y gracias. Cambio. Sigue, yo te puedo decir que en lo particular, a mí este ha sido el conversatorio, si no el que más me ha gustado, anda por ahí entre el 2 y el 3. El señor tenía un nivelazo. Particularmente me interesó mucho porque, bueno, de los sucesos narrados, yo tengo algunas historias contadas de gente que estuvo ahí, pero no desde el enfoque que él le dio. Entonces a mí sinceramente me encantó. Creo que da mucho para hablar. De verdad que lo felicito porque por lo menos yo creo que tuvo un nivel
altísimo el conversatorio de hoy. Gracias por haberlo traído. Cambio. Ay, Rafucho, qué bellas tus palabras. Es que nosotros nos vestimos de gala, honestamente. El licenciado es extraordinario. Y con ustedes, bueno, más todavía. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Adelante, Cambio. Gracias, mi Rafucho querido, y nos quedan muchos días por delante también, en el cual tendremos grandes invitados. Ya van a ver.